El 14 de marzo de 1989, Mark Kilroy cruzó la frontera con sus amigos para pasar la noche en Matamoros. Él tenía 21 años. Estudiaba en la Universidad de Texas en Austin. Quería ser médico. Estaba de vacaciones de primavera, como miles de jóvenes que cada año llegaban a South Padre Island y luego cruzaban a México para seguir la fiesta en bares llenos, calles saturadas, música, alcohol barato y luces que seguían prendidas hasta la madrugada. Para muchos estudiantes estadounidenses, Matamoros era parte del viaje. Cruzabas, bebías, bailabas, caminabas con tus amigos y regresabas a Brownsville antes de que saliera el sol. Esa era la idea, pero esa noche Mark se separó del grupo. No fue una desaparición dramática al principio, no hubo una escena clara entre la multitud. Sus amigos salieron de un bar, caminaron hacia el puente internacional y en algún punto Mark quedó unos pasos atrás. Según una de las reconstrucciones, una camioneta se acercó y los hombres que iban dentro le ofrecieron llevarlo. Mark subió, pero casi de inmediato algo debió sentirse mal porque intentó escapar. Saltó del vehículo en movimiento. No alcanzó a correr, otro auto venía detrás. Los hombres lo alcanzaron, lo sometieron y se lo llevaron. Sus amigos no lo vieron. Cuando llegaron al puente y se dieron cuenta de que Mark ya no estaba, todavía pensaron que podía aparecer. Tal vez se había ido con alguien, tal vez estaba en otro bar, o tal vez había cruzado antes. Podría ser que estuviera perdido, borracho, dormido o en algún otro lugar. Pero Mark no apareció esa noche, ni el día siguiente, ni en los siguientes días. Al principio, su desaparición pudo haber parecido una más entre jóvenes de Spring Break, en una ciudad fronteriza, con bares llenos, turistas, drogas, alcohol y calles saturadas. No era raro que alguien se perdiera por unas horas, pero Mark Kilroy no era un joven sin familia buscándolo. Sus padres, James y Helen, empezaron a moverse. Sus amigos hablaron. Su tío, que trabajaba en el Servicio de Aduanas de Estados Unidos, ayudó a presionar para que la búsqueda no se quedara como un reporte olvidado en una ciudad que ya estaba acostumbrada a la violencia. Mientras la familia pegaba fotos, ofrecía recompensas y esperaba una llamada que todavía pudiera ser buena, del otro lado de Matamoros había un rancho al que casi nadie estaba mirando. Ese rancho se llamaba Santa Elena. Ese rancho estaba fuera de la ciudad, entre caminos de tierra, campos abiertos y una oscuridad que en la frontera se siente distinta. No era una casa embrujada ni una construcción famosa. Era un rancho usado por una red criminal que traficaba drogas y que, según las investigaciones, también estaba ligado a una serie de asesinatos rituales. Al centro de esa historia estaba Adolfo de Jesús Constanzo. A él le decían el Padrino. Había nacido en Miami, de origen cubano. De joven se acercó a prácticas espirituales afrocaribeñas, especialmente Palo Mayombe, una tradición real que, en su forma religiosa, no tiene nada que ver con los crímenes que él cometía después. Lo que Constanzo hizo fue otra cosa. Tomó símbolos, rituales, miedo, drogas y poder y lo mezcló en una versión criminal diseñada para dominar a sus seguidores. Llegó a México con una imagen que funcionaba. Él era joven, atractivo, carismático, se presentaba como vidente, brujo y protector. Decía que podía limpiar a las personas, abrir caminos, adivinar el futuro y blindar negocios. Para algunos narcotraficantes eso era más que suficiente. En un mundo donde todos tienen miedo de una traición, de un operativo o de una bala perdida, la promesa de protección puede valer más que el dinero. Constanzo les vendía eso: protección, invisibilidad y poder. La idea de que sus rituales podían hacer que la policía no los viera, que las armas no los tocaran y que los negocios siguieran creciendo, y alrededor de él se formó un grupo. Entre sus seguidores estaba Sara Aldrete Villarreal. Sara no encajaba con la imagen que después tendría en los periódicos. En Brownsville era una estudiante, iba a Texas Southmost College, era recordada como una joven inteligente, atlética, social. En ese lado de la frontera parecía tener una vida normal. Pero en Matamoros, según las investigaciones,
era la madrina, la mujer cercana a Constanzo, la que lo acompañaba, la que para las autoridades y para varios testigos formaba parte del círculo central del culto. Su historia quedó llena de versiones. Ella diría después que fue manipulada, que no sabía todo, que fue obligada y que también fue una víctima más. Otros la señalaron como una figura activa, una reclutadora, una presencia clave dentro del grupo. Lo que sí quedó claro es que Sara vivía entre esos dos mundos. De día podía cruzar a Texas, sentarse en un salón de clases y parecer un estudiante más, y del otro lado, el nombre de la madrina empezaba a meterse en una historia de drogas, sangre y obediencia. En el rancho Santa Elena, Constanzo encontró el lugar perfecto para que su control creciera. De acuerdo con las crónicas, ahí se reunían miembros de una organización ligada al tráfico de marihuana. Ahí se guardaban cargamentos, ahí se hacían rituales y ahí, según la investigación, también había asesinatos. Los miembros del grupo creían que las ceremonias los protegían. No era superstición de adorno. De acuerdo con declaraciones recogidas por autoridades y periodistas, algunos estaban convencidos de que los rituales realmente los volvían invisibles ante la policía. Creían que una pócima, un amuleto o un trabajo espiritual podía cambiar el destino de una carga de droga o de un enfrentamiento violento. Ese fue el veneno de Constanzo, hacerles creer que la violencia era una forma de protección, que matar podía blindarlos, que mientras más brutal fuera el ritual, más fuerte sería el poder. En el rancho había una choza que funcionaba como templo. No era un templo como lo imagina alguien desde fuera. Era un cuarto sucio, cargado de objetos rituales, animales muertos, veladoras, hierbas, alcohol, cuchillos, armas y un caldero de hierro. Ese caldero, según los reportes, contenía sangre, huesos, restos humanos, partes de animales, monedas, herraduras y otros objetos usados en los trabajos del grupo. No era una imagen simbólica, sino que era física. Era el olor, la descomposición, era sangre mezclada con tierra, grasa, humo, alcohol y miedo. Ahí estaba el verdadero centro de Santa Elena. No en la droga escondida, sino en la creencia de que el horror podía cocinarse, guardarse y usarse como protección. Algunos de los detenidos hablaron después como si todo esto tuviera lógica. Dijeron que mataban para protegerse, que los sacrificios ayudaban a que las cosas les salieran mejor, que les daban poder. Ese es el nivel de locura del caso. No solo mataban, creían que matar servía. Según versiones del caso, Constanzo quería víctimas cada vez más fuertes. No buscaba solo obediencia, buscaba terror. Quería que sus seguidores vieran lo que era capaz de ordenar y que, después de verlo, siguieran obedeciendo. Sara Aldrete diría después una frase que explica esa dinámica. Cuando Constanzo ordenaba algo, la gente lo hacía. No porque sonara lógico, no porque tuviera sentido, sino porque su presencia, su autoridad y el miedo que él generaba anulaban la voluntad de muchos a su alrededor. En ese ambiente, Mark Kilroy llegó a Matamoros sin saber que esa misma noche alguien estaba buscando una víctima. De acuerdo con las versiones más repetidas, Constanzo había pedido un hombre blanco, angloparlante, un gringo, no porque Mark tuviera una deuda, no porque lo conocieran, no porque hubiera hecho algo o porque él sobresaliera de alguna manera. Él simplemente fue elegido por estar ahí, por quedar separado de su grupo de amigos, por cruzarse en el momento exacto con personas que estaban buscando a alguien como él. Esa es una de las partes más aterradoras del caso, la forma en que una noche común se partió por segundos. Si Mark hubiera caminado más cerca de sus amigos, si alguien lo hubiera jalado del brazo, si hubiera cruzado la calle en otro momento, tal vez la historia habría terminado diferente. Pero esa madrugada lo llevaron al rancho Santa Elena. Según las reconstrucciones, cuando llegó al rancho le dieron agua. Alguien llamó a Constanzo, que estaba en Brownsville, para avisarle que habían cumplido la orden, que ya tenían a su gringo. Imagina esa llamada desde el rancho. Mark ahí, retenido, rodeado de hombres que no conocía, sin entender por qué lo habían llevado a ese lugar, sin saber que sus amigos todavía podían estar buscándolo en las zonas de bares, sin saber que para ellos todavía era una desaparición. Pero para el grupo, en cambio, esto era parte de su ritual.
De acuerdo con los reportes, Mark fue asesinado con un machetazo en la parte posterior de la cabeza. Después, Constanzo ordenó que uno de sus seguidores le cortara una pierna. Otras autoridades reportaron que el cuerpo fue mutilado de forma todavía más amplia. Las piernas fueron seccionadas y también se habló de la remoción del cerebro y la columna vertebral. Esa es la crudeza real del caso, no la palabra satanismo, no el apodo, no el morbo de la prensa. El horror estaba en lo que hicieron con los cuerpos y en la manera en que lo justificaban. Para ellos no solo era matar a una persona, era desarmarla para después usarla. Convertir sus restos en parte de una mezcla, de un amuleto, de una promesa de protección. Uno de los seguidores declaró que Constanzo le decía que cada vez que hacía algo así perdía un poco más el miedo, hasta no temerle a absolutamente nada. Esa frase deja ver lo que estaba ocurriendo en Santa Elena. El rancho no solo era un lugar donde mataban, era un lugar donde entrenaban a los vivos para dejar de sentir. Pasaron días, luego semanas. La búsqueda de Mark se volvió más intensa. Su rostro apareció en volantes. Sus padres ofrecieron recompensas. Las autoridades de México y Estados Unidos empezaron a trabajar juntas. Cada día que pasaba cerraba una posibilidad y abría otra peor. En su pueblo, la gente organizaba ventas, colectas, misas, cadenas de esperanza. Usaban listones amarillos. Todavía querían creer que Mark estaba vivo. Pero en Santa Elena, Mark ya estaba bajo tierra. El quiebre llegó por un error. El 1 de abril, de acuerdo con las reconstrucciones del caso, un vehículo relacionado con el grupo pasó por un retén policial sin detenerse. Los agentes lo siguieron hasta una zona cercana al rancho Santa Elena. Al principio solamente buscaban drogas. Eso era lo esperable en esa parte de Matamoros. Una camioneta sospechosa, marihuana, armas, pero lo que encontraron fue mucho peor. Los policías empezaron a mirar alrededor del rancho y encontraron señales de rituales, objetos extraños, restos de ceremonias, un ambiente que no encajaba con un simple escondite de narcotráfico. Luego llegarían las detenciones, y con las declaraciones, Santa Elena empezó a abrirse. Los sospechosos fueron llevados al rancho para señalar dónde estaban los cuerpos. Según los reportes, tuvieron que cavar durante horas. La tierra empezó a devolver lo que el grupo había enterrado durante meses. El 11 de abril de 1989, las autoridades encontraron los restos de Mark Kilroy. Y no estaba solo. En el rancho Santa Elena aparecieron más cuerpos. Algunos reportes hablaron primero de 12, luego de 13, y después la cifra se movió hasta 15 víctimas relacionadas con el grupo. Todos hombres. Algunos no pudieron ser identificados, varios estaban completamente mutilados, algunos cuerpos habían sido decapitados. La escena golpeó incluso a policías y reporteros acostumbrados a la violencia de la frontera. No era solo una fosa, era un mapa de lo que había pasado en ese rancho. Había cuerpos bajo tierra, había una choza que se usaba como templo, un caldero con líquido oscuro y huesos, y lo típico, armas y drogas. Había restos humanos mezclados con objetos de estos rituales. Fotografías tomadas por las autoridades mostraban bolsas para cuerpos y un recipiente que parecía salido de una historia de brujería, solo que esto no era una leyenda, era una evidencia policíaca. El sheriff del condado de Cameron describió la escena como un matadero humano. Y esa frase no sonaba exagerada cuando se conocieron los detalles, porque Santa Elena no daba miedo por ser sobrenatural, daba miedo porque funcionaba. Ahí traficaban, obedecían, torturaban y enterraban. Ahí volvían ritual lo que ya era crimen. La prensa empezó a usar una palabra que se quedó pegada al caso: narcosatánicos. Era una palabra perfecta para el miedo. Narco por el simple hecho de que había drogas. Y la parte de satánicos porque el público veía rituales, sangre, restos humanos, altares, calderos, y no necesitaba más para imaginar el infierno por el que pasaron las víctimas. Pero la palabra también deformó una parte de la historia. Constanzo no representaba una religión completa. No representaba a los practicantes reales de Palo Mayombe, ni a las religiones afrocaribeñas. Representaba una distorsión criminal, una mezcla de violencia, control mental, narcotráfico y rituales usados como herramienta de poder. Aún así, el nombre se quedó: los narcosatánicos.
Y con ese nombre, Matamoros entró a una clase de terror que cruzó la frontera. La noticia explotó en México y en Estados Unidos. Más de 200 periodistas llegaron a cubrir el caso. Los padres de Mark tuvieron que recibir la noticia que llevaban casi un mes temiendo. La búsqueda ya no era búsqueda, era una confirmación. Mark había sido asesinado. Su familia, que había llegado a la frontera con esperanza, terminó frente a una verdad imposible de suavizar. Su hijo no se había perdido, no estaba de fiesta, no se desapareció por accidente. Él había sido secuestrado, llevado a un rancho, fue torturado y asesinado para ser enterrado con otras víctimas. En su comunidad, una misa que había empezado como acto de esperanza se convirtió en un memorial. La gente que había comprado comida en ventas y organizado colectas para ayudar a buscarlo tuvo que aceptar que el muchacho de la foto jamás iba a regresar. La reacción fue inmediata. En Brownsville, en Matamoros, en South Padre y en Texas y en Tamaulipas, el caso se volvió advertencia. Padres hablaban con sus hijos. Estudiantes que antes cruzaban la frontera sin pensarlo, empezaron a escuchar otro tipo de historias. Las fiestas de Spring Break ya se mezclaron con imágenes de este rancho y de sus rituales violentos. Matamoros ya cargaba historias de violencia, pero esto era distinto. Era la idea de que a unos kilómetros de los bares donde los turistas tomaban cerveza, había una choza donde un grupo de hombres creía que matarlos los haría invencibles. Y mientras la prensa enseñaba el rancho, Adolfo Constanzo ya se había escapado. El padrino salió de Matamoros y terminó en la Ciudad de México, escondido con varios seguidores, entre ellos Sara Aldrete, la madrina. La persecución se volvió internacional. Se dijo que podía estar en Estados Unidos, que podía haber cruzado a Miami, que se movía en un Mercedes, que seguía protegido por su gente y que la figura de Constanzo empezaría a crecer como crecen los criminales cuando todavía no caen. Cada rumor lo hacía más grande, más peligroso, como si fuera un fantasma. Pero no estaba en otro país, estaba en un departamento de la calle Río Sena, en la colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Ahí se escondían con Sara Aldrete, Martín Quintana, Omar Orea y Álvaro de León, el Dubi. La caída no empezó como una gran operación cinematográfica. Según algunas versiones, la policía llegó a la zona por otro asunto y terminó ubicando movimientos sospechosos. Otras versiones dicen que ya le seguían la pista. Lo cierto es que el 6 de mayo de 1989, Constanzo vio a los policías desde el departamento y decidió abrir fuego. El edificio se volvió un encierro. Afuera, policías. Adentro, el padrino y sus seguidores. Constanzo había convencido a otros de que sus trabajos podían protegerlos de la ley, pero en ese momento la protección no apareció. Las balas se acababan, la salida se cerraba. Todo lo que había construido en Matamoros estaba cayendo en un departamento de la capital. Según las declaraciones, Constanzo empezó a desesperarse. Agarró su dinero y lo lanzó. Disparó por la ventana, gritó órdenes, amenazó. Cuando entendió que no iba a salir vivo ni libre, le pidió a El Dubi que lo matara a él y a Martín Quintana. Él no quería prisión, no quería un juicio, no quería ser exhibido como los demás. Quería controlar incluso su final. El Dubi dudó. Constanzo insistió. Y dentro de un closet del departamento, Álvaro de León disparó contra Adolfo de Jesús Constanzo y Martín Quintana. Cuando la policía entró, el padrino ya estaba muerto. Sara Aldrete salió viva. Y con ella empezó otra parte del caso, porque Sara no fue solo una detenida, fue el rostro que quedaría cuando Constanzo desapareció. La estudiante de Texas, la madrina, la supuesta sacerdotisa, la mujer que para unos fue cómplice y para otros se presentó como una víctima. Ante la prensa negó haber participado en los asesinatos. Dijo que no sabía todo, que había sido retenida, que también tenía miedo. Con los años sostuvo versiones en las que se dijo inocente y aseguró haber sido torturada para poder confesar. Pero para las autoridades, Sara era parte del círculo central. Fue juzgada y condenada. Su figura siguió alimentando el caso porque tenía un contraste perfecto para la prensa. De un lado era la joven estudiante que cruzaba la frontera para ir a clases, y del otro era la madrina,
de un grupo que dejó cuerpos mutilados bajo la tierra de un rancho. Y mientras los detenidos enfrentaban procesos, Santa Elena se convirtió en algo más que una escena criminal. Santa Elena se convertiría en un símbolo. Con el tiempo, algunas versiones contaron que las autoridades regresaron al rancho, quemaron la choza y pusieron una cruz sobre las cenizas. También se dijo que llevaron a un curandero para purificar el lugar, que él rezó, usó sal y trató de limpiar espiritualmente lo que había quedado ahí. Esa parte vive entre la crónica y la leyenda, pero encaja con el miedo que dejó el caso, porque en Santa Elena no bastaba con recoger evidencia. La gente quería creer que había que cerrar algo, había que quemarlo, bendecirlo o simplemente poner una cruz ante toda esa violencia. Así se volvió el folclore, no un folclore bonito, no de fantasmas, no de los cuentos de nuestros abuelos, sino un folclore fronterizo, violento, de esos que nacen cuando una ciudad necesita advertirle a la siguiente generación que hubo un lugar donde el narco, la superstición y la obediencia ciega se juntaron para producir algo peor que una pesadilla. Los narcosatánicos se volvieron parte del imaginario mexicano porque reunían miedos profundos. El miedo de desaparecer en la frontera, el miedo de las drogas, el miedo de las sectas y el miedo a que una persona carismática convenza a otros de cualquier cosa. El miedo de la violencia, que ésta se disfrace de un ritual y se vuelva sagrada para quienes la cometen. Pero el centro de la historia sigue siendo Mark Kilroy, porque su caso fue el que obligó al mundo a mirar. Antes de él, según la investigación, ya había víctimas. De ellas no se hablan. Algunas estaban ligadas a deudas o conflictos criminales. Otras ni siquiera pudieron ser identificadas con claridad. Sus nombres se perdieron entre expedientes, tierra y miedo. Mark, en cambio, tenía una familia que no lo dejó de buscar. Tenía amigos que lo vieron desaparecer de una noche de fiesta. Tenía padres que convirtieron su dolor en una fundación para combatir las drogas y la violencia. Y su muerte abrió ese rancho. Sin esa búsqueda, quizás Santa Elena habría seguido funcionando más tiempo. Quizá otros cuerpos habrían terminado bajo la misma tierra. Y quizá el nombre de Constanzo habría quedado escondido entre rumores de narcos protegidos por brujos. Pero el caso se rompió cuando escogieron a alguien que no podían borrar en silencio. Esa fue la caída del padrino, no fue la policía y no fue magia fallando. Fue un joven que se perdió en un spring break, una familia que insistió y una frontera que no pudo mirar hacia otro lado. Y un error en un retén que terminó llevando a los agentes del rancho. Hoy el caso de los narcosatánicos sigue apareciendo en documentales, podcasts, películas, canciones y notas de aniversario. A veces se cuenta como historia de ocultismo, a veces como crimen de narcotráfico, a veces como Satanic Panic, a veces como la pesadilla de Mark Kilroy. Pero la historia completa es más incómoda. Simplemente fue una red criminal que usó la creencia como su arma. Fue un líder que convirtió el miedo en obediencia. Fue un estudiante que, según las autoridades, llevó una doble vida en ambos lados de la frontera. Un rancho donde la tierra escondía cuerpos, un caldero con restos humanos, una familia que buscó incansable casi un mes sin tener una sola señal de su hijo, sin saber que éste ya había estado enterrado. Y el apodo, los narcosatánicos, lo que terminó guardando todo esto en una memoria colectiva. Adolfo Constancio murió sin enfrentar juicio. Sara Aldrete sobrevivió para cargar con el nombre de la madrina. El rancho de Santa Elena quedó marcado porque las autoridades encontraron, por lo que encontraron bajo tierra. Y Mark Kilroy va a ser ese joven que cruzó a Matamoros, pensando que esa noche sería una fiesta más. Terminó siendo el nombre que obligó a descubrir lo que llevaba meses ocurriendo en silencio. La frontera sigue ahí, los bares siguen abriendo, la gente sigue cruzando. Pero desde el 89, Matamoros también quedó unido a otra imagen. A ese rancho, a esa choza, al caldero, a los cuerpos mutilados tan violentamente y a este grupo de hombres convencidos de que la sangre los hacía invisibles. Pero al final no lo hizo. Todos fueron atrapados.
así que solo los volvió imposibles de olvidar. Qué historia, ¿no? De verdad que ni siquiera tengo que contar historias de fantasmas para ver lo que pueden hacer un grupito de personas y su magia. Si te gustó la historia, me puedes dejar un like, comentario o simplemente disfrutar del contenido. Gracias.